Ahora sí. Muy bien, como ya les iba mencionando, estamos haciendo la descripción de nuestro plan de trabajo y en el aspecto evaluativo vamos a tomar los siguientes puntos. La primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana, ¿no? La primera, segunda y tercera semana tienen características similares, evaluación, tarea y foro, los cuales están ponderados en 10 puntos como tarea, evaluación 10 puntos, foro 5, ¿no? En la cuarta semana acaba de tener una característica particular, en el cual vamos a hacer un trabajo sobre 20 puntos, ¿no? Va a ser más que todo una elaboración de un documental, ¿no? Un video en el cual vamos a describir los conceptos, características y principios de calidad educativa, donde cada uno se va a filmar, ¿no? Vamos a empezar a mencionar cada sesión acerca del trabajo final, cosa que no sea tan complicado. No va a ser complicado el trabajo, así que va a tener una ponderación de 20 puntos. Si nosotros sumamos el total, miren, pueden observar, hace la suma total de 100 puntos, ¿no? Como había mencionado, la tarea y evaluación y foro de la primera semana ya lo van a encontrar en plataforma. Si no lo encuentran, tal vez me podrían mencionar, pero ya se envió. Entonces, la primera tarea, la evaluación 1 y el foro 1 ya tienen que estar, ¿no? Elaborando en esta semana, la segunda tarea, la siguiente semana y sucesivamente. Tal vez tenemos acá alguna consulta respecto a la evaluación. No existe consulta, ¿no? Sin embargo, cualquier momento ustedes me pueden hacer la consulta referente al procedimiento, ¿no? Por otro lado, las actividades que van a estar programadas, las sesiones los vamos a tener los días martes y jueves. El cronograma me había señalado el doctor Callata que ya lo tienen, se ha socializado, ¿no? También, si ustedes tienen cualquier consulta, las pueden mencionar. Les voy a dar mi número de celular, es el 712-36461. Cualquier consulta la pueden hacer directamente ahí, ¿no? En cuanto a lo que es la parte bibliográfica, yo les voy a ir enviando también referencia bibliográfica de este módulo. Sin embargo, alguna referencia está también recomendada dentro de lo que es el plan de trabajo. Tal vez alguna consulta acá. ¿No existen consultas? Muy bien. Ya, vamos a ver. Doctora, Adelante. doctora, buenas noches. Mi consulta es lo siguiente. ¿Las evaluaciones van a ser de las clases de Zoom o si no va a haber, digamos, una lectura de algún texto? No sé, tal vez me podría aclarar, por favor, doctora. Ya. Muy bien. Las clases de Zoom vamos a participar, vamos a interactuar, porque acá es un debate, un intercambio de información de diferentes áreas. Acá vamos a participar, vamos a interactuar, ¿no? En las clases sincrónicas. Y los trabajos van a ser también parte de la lectura, asimismo van a ser también parte de lo que se va a tomar en las sesiones, ¿no? Se van a tomar en cuenta en las sesiones. Entonces, por ejemplo, en esta primera unidad, ustedes pueden revisar un trabajo, por ejemplo, vamos a ver de lo que es la importancia de la calidad educativa en la educación superior, ¿no? Van a realizar un mapa. Como evaluación tenemos un ensayo acerca del objetivo de la calidad educativa y en el foro, ¿qué es calidad? Y refiere a dos ejemplos, ¿no? Se va a hacer más de lo que son lecturas, de lo que se va a ver también en sesiones. ¿Le pude responder a la participante?
¿Algún Doctora, otro sí consejo? le pude escuchar, pero ay, al final me salí porque no hay muy buena señal donde yo trabajo. Va a Ya, no, no disculpar, se pero preocupe, Rosemary. Como había mencionado, nosotros vamos a tener en las clases sincrónicas, vamos a ver en esta sesión la participación, lo cual también yo voy a tomar en cuenta. Asimismo, los trabajos van a ser de lo que avanzamos y de lecturas, por ejemplo, acerca de lo que es un ensayo del objetivo de calidad educativa, lo vamos a ver hoy. Así que va a estar tomándose en cuenta dentro de las sesiones y también de las lecturas que se les va llegar en plataforma. Gracias, doctora, por aclarar. Muy bien. Doctora, buenas noches. Buenas noches. Doctora, comentaba que ya se encuentra en plataforma, pero en la plataforma no tengo habilitada todavía el módulo 11 que nos tocaría en este caso con usted, no está habilitado. Ya, muchas gracias por la información. Hoy voy a hablar con coordinación y les voy a hacer recuerdo que ya está las actividades, tal vez alguna situación o tal vez alguna falla técnica, porque me mencionaron en la tarde que ya estaba, tanto lo que es las actividades y el material. Sin embargo, muchas gracias por la información. Una vez que terminemos la sesión, yo les voy a hacer recuerdo. Bueno, Bien, gracias, doctora. muy bien, muchas gracias a usted. Bueno, antes de iniciar, vamos a compartir este pequeño video para ver justamente el concepto de calidad educativa, para lo cual les voy a pedir que me puedan confirmar si se está llegando a compartir el sonido, porque generalmente ahí es donde tenemos problemas. A ver, ¿me confirman? El concepto de calidad es uno de los términos que ha estado en un ¿Se puede escuchar? ¿Me confirma si se puede constante escuchar? desafío y se posiciona como objetivo Se principal escucha, para una doctor. buena educación. En este Muchas video, gracias. posiciona como objetivo principal para... Muy bien. Hoy en día, el concepto de calidad es uno de los términos que ha estado en un constante desafío y se posiciona como objetivo principal para una buena educación. En este video ampliaremos este concepto de una forma sencilla y fácil de comprender. ¡Comencemos! Antiguamente, el concepto de calidad era asociado netamente a la producción de un producto, como también el de un proyecto, donde si este resultaba defectuoso, era directamente culpa de un elemento o persona en particular. Sin embargo, esto ha cambiado, pues en la actualidad se liga este término ya sea a una organización y o ente a nivel macro, como es el caso de la educación. En la sociedad se tiene un concepto difuso de qué es realmente la calidad. Para algunos es más que adquirir un buen puntaje en la PSU o que ésta te brinde herramientas para desenvolverse de manera adecuada en la sociedad, pensando en un futuro. Si bien estas dos concepciones son bien acogidas, quedan inconclusas. Por medio de las demandas expuestas se ha exigido y apelado a una educación gratuita y de calidad. Pero, ¿qué es realmente la educación de calidad? Queremos comenzar haciendo mención hacia la definición que es propuesta por la profesora Rosa Blanco en su texto hacia una educación para todos y con todos, donde allí señala que para que exista una educación de calidad es necesario que ésta sea capaz de responder a la diversidad, donde se respete plenamente la identidad cultural de cada estudiante como también la diversidad lingüística. Cabe enfatizar que todos los y las estudiantes tienen una lengua materna y en la Declaración Universal de la UNESCO menciona que se debe fomentar la diversidad lingüística respetando la lengua materna en todos los niveles de la educación. Por ejemplo, en Paraguay, en el programa de educación se enseña con dos idiomas, el guaraní y el español, respetando su lengua materna y utilizando su lengua oficial para transmitir los conocimientos. Sin embargo, la educación actual de Chile se centra principalmente en la enseñanza del idioma inglés, lo que nos hace pensar el por qué no se implementa la enseñanza de los idiomas relacionados con nuestros aborígenes, como es el mapudungún, el chezungún, entre otras. Por otro lado, encontramos que la educación debe ser inclusiva. Es por ello que han implementado tantas leyes como proyectos hacia dicho lineamiento. Asimismo, desde esta concepción, ¿has respondido al interrogante de por qué debe existir una ley que apela a incluir una persona y un grupo minoritario? ¿Cómo se presenta la ley de inclusión indígena o de igualdad de oportunidades?
Dicho lo anterior, se debe recalcar que en la actualidad la educación aspira a posicionarse desde un enfoque inclusivo y de derecho, lo que se traduce que todos los y las discentes tengan igualdad de oportunidades, donde las condiciones sean igualmente favorables para que todos y todas alcancen los objetivos de aprendizaje, dando respuesta así a las necesidades y requerimientos de todo el estudiantado. Para finalizar, creemos que una educación de calidad debe tener como objetivo principal formar personas competentes, desde una mirada holística con los 4 elementos, que son saber, saber hacer, saber ser y saber convivir con el otro. Lamentablemente, la educación chilena solo se ha centrado en los 2 primeros elementos, apartando los otros que incluyen características valóricas como el respeto, la tolerancia, la solidaridad, entre otros. Aquellos se tornan elementales para lograr la convivencia entre las distintas culturas dentro de una sociedad. Muy bien, dentro de lo que el video nos refleja, nos muestra acerca de lo que es el concepto de calidad educativa, ¿no? Ahí vamos a poder nosotros graficar acerca del concepto de calidad educativa. Vamos a empezar acá justamente con lo que es la sesión de hoy. Y como había mencionado, acá es una formación doctoral en el cual nosotros debemos dar puntos de vista desde la formación que ustedes tienen, porque una de las fortalezas que tiene justamente la formación doctoral es la diversidad de formaciones que se encuentran acá, la diversidad de profesionales que se encuentran acá, en el cual nos podemos nosotros desenvolver de diferentes áreas, podemos dar a conocer información, conocimiento desde la área que cada uno de ustedes tiene la información. Con lo cual vamos a justamente ver qué significa calidad educativa. ¿Qué entendemos por calidad educativa? A ver, por lo cual voy a pedir que todos participemos. Como había mencionado, acá tenemos que participar. A ver, voluntarios, ¿qué entendemos por calidad educativa? También pueden tomar en cuenta lo que nos han graficado, ¿no? El video o el documental. ¿Qué entendemos por calidad educativa? A ver, Abigail, quizás Alfredo, Ana, Antonio, Harry, Iván, Orlando. Buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre, su formación? ¿Desde dónde nos sintoniza? Gracias, doctora. Bueno, soy licenciada en Ciencias de la Comunicación Social y licenciada en Derecho. Actualmente estoy en segundo año de diseño gráfico. Soy multidisciplinaria, tengo una maestría en Administración de Empresas y otra en Periodismo. Me gusta mucho de todo y creo que el tema de la calidad, justamente en Administración de Empresas hablábamos en algún momento sobre la calidad total, que es una suma, ¿no?, de elementos que nosotros podemos tener en la mente, algo subjetivo de repente. Para alguien la calidad, por ejemplo, de un zapato puede ser el diseño, para otra persona la calidad del zapato puede ser la durabilidad, etcétera. La calidad resulta siendo algo muy subjetivo en cuanto a calidad como tal. Sin embargo, cuando ya hacemos un énfasis o ya añadimos este sustantivo como educativo, la calidad educativa, de alguna forma ya tiene que ver con algo mucho más serio, ¿no? Tenemos que ver o verlo de repente como una piedra angular para, de alguna manera, crear un direccionamiento al tema del desarrollo de una sociedad. Porque sin educación no podemos pensar en progreso, no podemos pensar en proyectos, no podemos pensar en un desarrollo como ciudadanos, inicialmente hablando de los niños, posteriormente hablando de los adolescentes, posteriormente también hablando de los jóvenes, y por qué no, incluso nosotros en la actualidad, a través de este curso como doctorado, también estamos trabajando en esa evolución permanente que tiene que ver con la educación. Entonces, la calidad tiene que ver principalmente con cuáles son las políticas educativas a nivel
nacional, de repente iniciando en este caso de manera muy particular, cuáles son las directrices que tiene la Universidad Pública del Alto con respecto al doctorado, para que nosotros como ya doctores podamos mostrarnos a la sociedad como unos PhDs, digámoslo así, pero con calidad. Y eso habrá sido tal vez como resultado de todo cuanto hemos aprendido durante estos 3 años en el doctorado. Es decir, se necesita tener una proyección, se necesita tener una dirección, se necesita evaluar permanentemente lo que se hace. Es decir, esta es la 8ª versión del doctorado, como fruto de repente de algunas experiencias que habrán surgido del primero, segundo, tercer año, como le digo, de la primera, segunda, tercera versión, ¿no? Del doctorado. Entonces nosotros tal vez resultamos siendo ya un resultado mucho más interesante en cuanto se refiere a la calidad educativa. Pero prácticamente la calidad educativa tiene que ver con eso, que nosotros como docentes tengamos toda la predisposición de transmitir no solamente conocimiento, sino también en algún momento hablábamos de lo que es valores, de lo que son principios, de lo que es no improvisar, por ejemplo, las clases, de lo que es de alguna manera ser bastante respetuosos con nuestros estudiantes a través de la reflexión, de los materiales metodológicos, de la didáctica, de estar permanentemente actualizados. O sea, es una suma, ¿no?, de elementos que hacen la calidad educativa, doctora. Muy bien. Muchas gracias. Abigail, muy importante lo que nos menciona, ¿no? Que es para ella una suma de diferentes elementos. Y había mencionado también en un caso concreto en lo que es la formación doctoral. Tenía una mano levantada. Adelante, Harry. Sí, gracias, Sí, doctora. adelante. Muy buenas noches. Bueno, sabe, justamente da la casualidad de que la maestría que es parte de la titulación intermedia del doctorado es en calidad educativa. Así que este módulo nos va muy bien a todos, ya que recientemente esta semana pasada hemos defendido nuestro perfil de tesis muchos, y la tesis es en el tema de pertinencia debe estar enfocada justamente en lo que es calidad educativa. Por esa razón me he permitido extraer un pequeño cuadrito que yo tengo en mi perfil que quisiera compartirles brevemente, si usted me da la opción de compartir pantalla. Tal vez va a ser ilustrativo mostrar un poquito de lo que es calidad educativa. Claro que sí, enseguida le... Sí, a ver. ¿Me confirma si puede compartir? Sí, ya puedo compartir. Adelante. ¿Pueden ver mi pantallita? Se puede apreciar. Ya. Bueno, justamente, ¿no? Lo que la compañera anterior decía, calidad total, que es un enfoque administrativo, es también mi profesión, es la propuesta, el postulado de Deming, el cual habla de la calidad educativa como un conjunto, un sistema de elementos que son interdependientes, interactuantes, intersecuenciales, que están enfocados en buscar la mejora de los procesos, también mejorar la satisfacción del estudiante y mejorar el desempeño de las partes interesadas, los stakeholders. Ese es el enfoque de Deming. Algo que me interesa mucho también enfatizar es que tenemos la ISO 9001-2015, que tiene un enfoque de riesgos y también un enfoque de sistemas. Esta ISO 9001, su concepto de calidad es la satisfacción de requisitos y expectativas. Eso es lo que dice la ISO 9001. ¿Cómo lo transversalizamos a la educación? Pues la calidad educativa es el grado en el que la institución cumple requisitos y expectativas de los estudiantes y de las partes interesadas. Partes interesadas ya sea en el mapa de stakeholders, los estudiantes, padres de familia, la asociación de padres de familia. Más allá podemos hablar del Ministerio de Educación, otras entidades, las personas que invierten en el colegio, etcétera, ¿no? Pero está transversalizado en cumplir requisitos y expectativas. Ya en el medio de este cuadrito hablamos de Crosby, Phil Crosby, que habla sobre 0 defectos. Eso es el enfoque. E indica que se busca
la precisión en la exactitud de la enseñanza y de evaluación. Brevemente, la compañera anterior habló de este término de que un docente no debe entrar a un aula a improvisar. Y ahí, en colegios, educación regular, se habla de la currícula, el sílabo, la planificación semanal, la planificación diaria. En instituciones, institutos, hablamos sobre la planificación de lección, es decir, cada día tiene que haber un objetivo, tiene que haber los materiales, el tiempo, tiene que haber la metodología, cómo se va a utilizar qué materiales. Entonces, Crosby tiene esa línea de buscar la exactitud en la enseñanza, la planificación de la enseñanza. Y esto repercute en lo que es la calidad educativa misma, ¿no? En los resultados. Otro autor muy interesante, y justamente este autor es el que fundamenta mi tesis, porque mi tesis es el control de la calidad educativa en mi institución, es Armand Feigenbaum, ¿no? Él habla sobre la integración de todas las partes interesadas. Control de calidad tiene que ver con los estudiantes, los docentes, los directores, los coordinadores, la sociedad, los padres de familia. Todos son miembros de esta comunidad educativa y se busca la satisfacción del estudiante y la mejora continua. Entonces, el control de calidad tendrá que ver con visitas de aula, o protocolos de observación, preparación para la observación, el antes, durante, después, y el objetivo a llegar a fin de año, a finalizar el trimestre, el bimestre, el semestre. Entonces, todo es un sistema. Y como sabemos, Ludwig von Butterfly habla sobre, uno de los precursores de la teoría de sistemas, el paradigma de sistemas en realidad, y habla que todos los elementos de este sistema son interactuantes, interdependientes, intersecuenciales, y debemos tomar precisión en trabajar en cada una de estas partes para que el sistema entero se beneficie. Entonces va integrado a esto. Finalmente, Juran, brevemente, es el enfoque en la mejora, es maximizar el aprendizaje mediante la optimización de procesos educativos. Optimización no es reducir los procesos ni aumentar procesos, es simplemente la medida exacta de los procesos, los pasos, integrar lo que falta, deshacernos de lo que sobra. Eso es optimizar procesos educativos. Entonces, doctora, esto brevemente creo que ilustra un poquito lo que justamente he puesto en mi perfil, y mira, la pregunta venía cabalito a lo que se habla, ¿no? Gracias. Exacto. Miren, el término de concepto de calidad es muy compleja todavía en su definición y ustedes lo han debido de encontrar en las diferentes literaturas que existe. Sin embargo, nosotros acá vamos a empezar a dar a conocer los puntos de vista, analizar cada uno de ellos. Es más, alguien ya me había señalado que ustedes están haciendo justamente una maestría en esta área, ¿no? Y en el cual nosotros justamente ahora es pertinente hacer justamente el debate, analizar en este punto que refiere a la calidad educativa. Y van a ver que son conceptos, definiciones del cual nosotros vamos a ampliar, vamos a conocer, vamos a ver los actores, como ya he mencionado, los aspectos, las características que justamente hace referencia a la calidad educativa. Y como lo ha mencionado Harry, ¿verdad? Sí, doctora, correcto. Lo ha mencionado, miren, con definiciones desde diferentes ópticas, en los cuales vamos a ver que uno de los objetivos que menciona justamente acá es la mejora continua de lo que es la parte educativa, ¿no? Tomando como un actor principal, y vamos a ver también eso al final, entre las últimas sesiones, lo que es ISO 9001. ¿Han pasado el módulo ISO 9001? Porque hay un módulo exclusivo de ISO 9001. Es la siguiente. Ya ve. Entonces vamos a introducir justamente en ello, porque ahí van a ver todos los aspectos y los puntos que refiere a los requisitos de cumplimiento, ¿no? En lo que es calidad educativa de ISO 9001. Entonces vamos a ir tocando cada uno de estos puntos y como alguien lo ha mencionado, el ámbito educativo es
lo que refiere a la sociedad misma. Entonces vamos a poner nuestros puntos de vista, vamos a dar a conocer acá todos los aspectos que refieren desde el ámbito de la formación del cual ustedes desempeñan. Por ejemplo, en este campo, en este aspecto, los dos que han participado son del ámbito administrativo y nos muestran, ¿no?, cómo podríamos entender el ámbito educativo desde la formación que tienen. Muchas gracias, Harry. Doctora, Iván. sí, quería hacer un pequeño aporte quizás al comentario o a la participación que han tenido mis compañeros, entonces haciendo una pequeña referencia también, ¿no? En el Claro que sí, Iván, como había mencionado, ¿no? Cuando hablamos de calidad educativa, no podríamos solamente apropiar a un concepto individual, sino, como mencionan las literaturas desde diferentes puntos de vista. Nosotros acá, como los profesionales y nos estamos formando en el ámbito posgradual, vamos acá a hacer la construcción colectiva, ¿no?, de justamente la conceptualización de calidad educativa. Y así que adelante, Iván Miranda, ¿cuál es tu formación? sí, sí, solamente quería hacer de notar, ¿no? Que existe lo que se denomina lo que es PISA, que es una prueba que se realiza a los estudiantes, Ujú, donde hacen una comparación, ¿no?, entre todos los países y los colegios, ¿no? Y van rankeando a qué nivel se encuentra la educación, digamos, ¿no? En Bolivia, en Chile, y haciendo una comparación con todo el mundo, ¿no? Entonces, en donde Latinoamérica siempre tiende a ocupar los últimos lugares, ¿no? Simplemente que ahora, bueno, con el actual gobierno creo que ya no se está realizando estas pruebas, ¿no? Y no, había algunos, bueno, ya no tenemos ya, ¿no?, los registros de esas pruebas, ¿no? Pero existen también pruebas como la PISA que nos rankean en la educación, a qué nivel nos vamos encontrando, y donde van también evaluando lo que son los conocimientos matemáticos, ciencias, lectura y algunas habilidades que los estudiantes deben tener en resolución de problemas, trabajo en equipo, etcétera, ¿no? Entonces, simplemente quería aportar eso, doctora, gracias. muchas gracias, Iván. Y como ha mencionado Iván, justamente existen, ¿no?, políticas donde se van a llegar a hacer estándares de medición. Sin embargo, en los últimos años, lamentablemente, Bolivia no está participando. Es más, teníamos un observatorio donde tenía, ¿no?, como tarea justamente lo que es la evaluación de calidad educativa, en el cual poco o nada se llega a conocer, ¿no? ¿Alguien más quisiera tal vez intervenir? Doctora, nuevamente muy buenas noches y a todos los que están en línea. La pregunta es, o sea, ¿qué entienden o por la calidad educativa? Directamente a esa pregunta podríamos responder, o mi persona es la cual satisfacer las necesidades de la sociedad en lo que es en el aspecto educativo. Incluye lo que es la planificación, ya, pero también apoyándome del video que hemos ido observando, hablando de lo que es la intraculturalidad. Tenemos que partir de lo nuestro, pero tampoco cerrarnos. Ya tenemos que llegar a lo que es intercultural, ¿no? Entonces, para mí es esa, satisfacer la necesidad que tiene una sociedad en un determinado país. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. ¿Cuál fue su nombre? ¿Cuál es su formación? ¿De dónde nos sintoniza? Doctora, soy profesora, licenciada en ciencias sociales. Trabajo en una provincia de la ciudad de La Paz. Muchas Mi nombre es gracias, Rosemary Ruth Fernández. Rosemary Fernández. Sí, gracias. Muchas gracias. ¿Alguien más que desee intervenir? Yo, doctora, Adelante. muy buenas noches. Buenas Eh, noches, ¿cómo está? Doctora, sí, yo también quiero aportar algo, ¿no? Con lo poco que sé. Ya anteriormente escuché a un compañero de que, bueno, en nuestro país no se está realizando, ¿no?, evaluaciones respecto a la calidad educativa, y hizo mención a educación regular.
o tal vez entendí, escuché mal, pero, ¿sabe? Yo estuve justamente leyendo el anterior, hace semanas, ¿no? Un documento que sacó la OPSE respecto a un informe sobre resultados y recomendaciones sobre la calidad educativa, proceso que se habría realizado de la gestión 94 hasta la 2020 en 2 oportunidades. Entonces, como pude hacer lectura del documento, eh, pude entender, ¿no? De que em, de acuerdo a, a las 2 instancias internacionales que hicieron esa evaluación en nuestro país, se pudo apreciar de que evidentemente nuestro país está en escala inferior, estaba en esas ocasiones, en esas gestiones en la 94 y en la 19, en una escala inferior, donde nuestros estudiantes del nivel primario no respondían satisfactoriamente a esas evaluaciones. Pero de acuerdo al análisis que yo hago y también a los resultados, ¿no? Porque establecieron una serie de indicadores donde em, puedo y me puedo estar equivocando si lo estoy haciendo, le pido, no, por favor, que me corrija y me aclare. Eh, yo he podido interpretar de que esta deficiencia se debe a que en ese entonces el modelo o la reforma educativa era estandarizada. Ya, y de acuerdo a los indicadores, también he podido apreciar que los únicos que tienen calificación aceptable son aquellos que están ubicados en sectores urbanos y sobre todo los de zona centro, de unidades educativas particulares o de gran prestigio. Sin embargo, las unidades educativas de sectores rurales o de la periferia son donde, donde los estudiantes habrían tenido calificaciones bajas. Entonces, haciendo un análisis, de acuerdo también a lo que el análisis que hace la OCDE, esto se debería a esa estandarización, a una posible también, ¿cómo se dice? Discriminación, algo así este de los procesos educativos, porque también se hace la comparación de que los mismos maestros que en esos entonces trabajaban en magisterio fiscal, también trabajaban en unidades educativas particulares, pero al parecer prestaban más atención y em, trabajaban, ¿no? Con más empeño en las unidades educativas privadas que en las fiscales. Entonces, por esas razones y también por otras de la accesibilidad eh, a los recursos, como es a los recursos materiales, por razón de, ¿cómo es? Razón social de los estudiantes, situación económica y demás, es que se habrían obtenido estos resultados bajos, pero una vez ya pasando la gestión, estando ya iniciando la gestión 20, eh, de acuerdo a otro análisis que han hecho, otro seguimiento que han hecho, esas calificaciones detectadas anteriormente habrían ido ya mejorando, ¿no? Que estaban en mejora paulatina. Entonces, eso es lo que yo he podido apreciar de la lectura de ese documento y de un reporte que también vi de la 21, que también lo ha elaborado la OPSE, me puede estar equivocando, pero eso es lo que pude descargar de internet. Entonces, con todo lo que se está viendo, estimo de que a comparación de esas gestiones, en estos últimos años ya está mejorando, ¿no? La calidad educativa. Ya muchos estudiantes están poniendo empeño, ¿no? Esto de estudiar y que también hay muchos maestros se están dedicando a actualizarse y capacitarse, ¿no? Constantemente, eso se está viendo ahora y justamente son aquellos maestros que trabajan en sector rural. Entonces, eso sería ponderable de ese sector. Y ellos son los factores, ¿no? Que inciden en esto de la calidad educativa, ya que es el maestro el que está en contacto directo con los estudiantes y por lo tanto es el arquitecto, es el diseñador, es el que orienta, ¿no? Esto de la conducción del aprendizaje y por ende de llegar a la calidad educativa. Entonces, yo pienso de que está en manos de nosotros los maestros
el poder lograr la calidad educativa. Esto también siempre y cuando de que la parte administrativa, los directores, sean de unidad educativa, distritales, departamental y demás autoridades, em, ¿no? Puedan generar eh, los espacios, puedan generar los recursos, las políticas y las acciones nacionales para seguir, ¿no? Fomentando a esta iniciativa, a esta vocación que tienen, ¿no? Muchos maestros, y eso se ha estado notando, que muchos están aprovechando de las políticas que está lanzando el Ministerio de Educación o demás estrategias políticas educativas que están realizando autoridades departamentales. Esa podría ser mi intervención, estimada doctora. Muy Gracias. bien, muchas gracias, Rosemary, ¿no? Ella nos mostraba el otro lado de la información que generalmente tenemos, ¿no? Y justamente mencionaba de del Observatorio Plurinacional que tenemos actualmente y que está constituido dentro de lo que es nuestra Constitución Política del Estado y la Ley 070, ¿no? Sin embargo, este Observatorio Plurinacional de la Calidad Educativa, OPSE, que es una institución pública que estaba con objetivos de descentralizar, que estaba encargada de hacer seguimientos y medición, evaluación al ámbito educativo. En estos últimos años, bueno, no he encontrado los resultados exactos y concretos del mismo. Es por eso que también se señalan que no existen resultados válidos acerca de esto, ¿no? Si bien tal vez existe alguna situación, ¿no?, experimentales que se ha realizado en algún momento, en algún lugar, pocas veces se llega a socializar el mismo, ¿no? Acá tú nos mencionabas justamente de algo que nosotros vamos a analizar más adelante, ¿no? Porque también el OPSED muestra esto y nosotros también lo vemos día a día, la brecha que existe en lo que es la educación urbana y rural, ¿no? Y justamente se muestra estas brechas que también nuestras autoridades lo van reflejando en los informes que van presentando. Tengo las manos levantadas. Adelante, Abraham Huanca. Gracias. Muchas gracias, doctora. Buenas noches. Bueno, que habla es docente, pues trabaja en la normal en el departamento de Potosí. No, hablar de la calidad educativa es hablar de algo tan muy singular y particular para nosotros, ¿no? Quisiera comenzar comentando en el sentido de que la calidad de la educación es multideterminada, ¿no? Y que algunas de sus causas fundamentales pues son externas y a la vez internas, ¿no? Al hablar de la calidad de la educación, pues no, cuando se observa del otro lado de la acera, en el caso, ¿no?, del estudiante, cuando nos dicen recibir una calidad educativa, pues representa adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para asegurar el reconocimiento y el respeto permanente, ¿no? Primero, a la parte de la comprensión de contenidos, el respeto a los derechos humanos, el desarrollo de los valores, un conjunto singular de competencias que pues, nos hacen a todos los seres humanos, ¿no? También la calidad del sistema educativo es una cualidad, ¿no?, que resulta de la integración de las dimensiones de pertinencia, relevancia, la eficacia interna, la eficacia externa, el impacto, la suficiencia y la equidad. Entonces son un conjunto de factores que prácticamente determinan que se tenga una calidad educativa, ¿no? Entonces, pues el derecho, ¿no?, que tienen los ciudadanos, pues está instituido en la Constitución Política del Estado, dice, ¿no?, a recibir una educación de calidad. Entonces, pues prácticamente no solamente está en la Constitución, sino está en la Carta Magna de los Derechos Humanos también, ¿no?, que es prácticamente intransferible e inalienable, ¿no? También decir que la educación, pues, es la primera función del Estado y así se debe llevar adelante. En ese entendido, pues al hablar de la calidad educativa es prácticamente no llegar a un conjunto de aspectos que lo que van a hacer es que pues, se tenga un desarrollo, un aprendizaje, ¿no?, pleno en todas las dimensiones de las actividades del ser humano. Doctora, ese sería mi concepto y bueno, también aprovechar, ¿no? Prácticamente el día de ayer ha sido el Día del Trabajador y saludar a todos los compañeros, a usted también, doctora, por prácticamente cumplir, ¿no?, las diferentes labores que nosotros desarrollamos en este hermoso país. Muchas gracias. Muchas gracias, Abraham. De la misma manera, a todos saludar el día de ayer. Espero que hayan tenido
un día reparador, un día de compartimiento en familia, ¿no? Adelante, tenemos todavía una manito levantada. Marcelo. Tengo otra Sí, mano buenas más. noches, doctora. Buenas noches. Buenas noches, queridos colegas. Bueno, yo quería aportar con un poco de la corta experiencia que tengo, que es que, bueno, hace 2 años yo tuve la oportunidad de participar en esas evaluaciones que realiza el OPSE a nivel Mm, inicial y primaria. Y bueno, me pareció interesante porque, siendo realistas, es un avance para la educación boliviana, ¿no? Que se realicen este tipo de evaluaciones, que o al menos se inicie o que se tenga la intención de mejorar nuestra educación, pero no solamente de palabra, ¿no? Sino ya con estadística, con documentos y con algo que realmente respalde que se está haciendo ese trabajo, ¿no? Sin embargo, hay mucho que mejorar respecto a ese aspecto, porque para empezar, mire, yo realicé esa evaluación hace 2 años y creo que los resultados salieron un año y medio después. Se demora y créame que no fue una recolección de datos grande como para que se tarde mucho. Sin embargo, yo creo que como siempre hay que mejorar esa parte de documentación, ¿no? Para que se trate de mantener los datos siempre actualizados y la mejora sea continua, ¿no? Siempre constante, que es lo que realmente necesitamos en la educación. Y bueno, respecto al tema de los docentes, y como mencionaba en mi corta experiencia, yo cuando trabajaba en el área rural, se notaba la diferencia, ¿no? En algunos casos de los maestros que están en unidades educativas rurales y los maestros que están en unidades educativas urbanas. Sin embargo, he podido, no sé, notar que se está viviendo realmente como estamos pasando como que una nueva generación, varios docentes están ya dejando de ejercer por el tema de la edad y la jubilación, ¿no? Y estoy notando que hay varios docentes también jóvenes ya que tienen una diferente preparación, que realmente están formados con el nuevo modelo educativo de la Ley 070 y pues tienen otra visión, ¿no? Yo creo que de a poco se está mejorando, nos estamos adecuando a este mundo globalizado, este mundo tecnológico que es realmente nuevo para muchos docentes en su momento, pero los que estamos empezando, pues vemos con otra cara, vemos con otros ojos todo ese tema de la educación. No solamente, no solamente nos enfocamos simplemente a nuestra materia o nos encerramos como antes no había la tecnología, por ejemplo, ahora tratamos siempre de asociar las TICs para poder ayudarnos a nosotros mismos y también llegar de mejor manera al estudiante, ¿no? Es un tema delicado, es un tema que incluso más allá del desempeño de los docentes, eh, el magisterio también tiene un rol muy importante en esas decisiones porque hay que ser sinceros, en muchas ocasiones no se valora mucho la formación académica del profesor de un nuevo maestro. A veces vale más los años trabajados, pero ciegamente, ¿no? No se valora mucho. Sin embargo, yo creo que hay mucho que mejorar. Creo que nuestro país está yendo por un buen camino. Hemos empezado ya con una nueva ley educativa que estamos demostrando que puede funcionar de manera muy interesante y que está en constante mejora, ¿no? Y que gracias también al OPSE, en nuestro caso, en nuestro país, se quiere tener números reales para poder también tomar decisiones que realmente nos van a favorecer a los maestros, a los estudiantes y a todo el sistema educativo de nuestro país, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y bueno, para finalizar, también como lo mencionaba el licenciado anterior, quería felicitar a todos mis colegas, a usted, doctora, por el día de trabajo que pasó ayer, ¿no? Muchas felicidades y pues que siempre Diosito nos permita tener una fuente laboral y nos permita trabajar y formarnos y demostrar todo lo que podemos hacer. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias también a usted. De la misma manera, muchas felicidades. Bueno, lo que había mencionado Marcelo, ¿no? Viendo desde el otro lado de la parte educativa, más precisamente hablando de lo que es la parte de la educación regular, ¿no? Donde nos empieza a mostrar los aspectos que tendríamos que tener, la mejora continua que menciona, y también los resultados de una experiencia que he tenido con el OPSE, donde los resultados, si bien son menores, pero empezaremos y daremos a conocer, difundiremos estos resultados, esta información que de alguna manera tiene que generalizarse, hacer estos procesos, estas experiencias de medición, que justamente este observatorio nos va a permitir, ¿no?
dar ciertas directrices, lo que mencionaba alguien en un inicio, que son propios de lo que es la búsqueda de la calidad educativa, de la mejora constante de la educación regular. Para culminar este punto de análisis, tengo una última manito. Antonio Fernández, adelante, Antonio. Hola, buenas noches, doctora. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Antonio. Buenas noches, compañeros. Aquí queriendo hacerles conocer una experiencia que yo he vivido. Yo trabajo en una universidad privada Ujú, y he visto esto de la calidad educativa. Es muy, ¿cómo se podría decir? Discriminativa, ¿no? Ya que hay estudiantes que vienen de colegios particulares y colegios bien renombrados y se ve nomás que están mejor preparados. Ahora hay otros alumnos que vienen de zonas o de colegios urbanos y no están bien preparados. Y más peor es cuando un estudiante llega del área rural. Entonces hay mucha diferencia entre esa diferencia entre la capacidad, digamos, o la formación que han tenido los estudiantes. Entonces yo estaba pensando hacer, digamos, deberían de hacer, ¿no? Un estudio, no de forma, sino de fondo, haciendo el análisis en esos tres parámetros, o sea, en la privada, el urbano y la rural. Porque ahora con este gobierno hemos visto que también los de la rural tienen más privilegio, ¿no? Entonces, mm. eso quería yo comentar, pero he visto mucha diferencia exactamente porque nosotros los evaluamos y no tienen una forma o una metodología de estudio o no sé, que algo sucede, ¿no? Eh, Habría que verlo eso en adelante, doctora. Eso quería compartirles. Gracias. Muchas gracias. Miren, son experiencias ya vividas dentro de lo que es el ámbito educativo. En este caso nos muestran lo que son las referencias educativas, no solamente señalando en lo que es la parte de la brecha que existe entre lo que es educación rural y educación urbana, sino también la brecha o las diferencias que existen entre lo que es educación privada y la educación pública. Y nosotros también vamos a ver, porque como hemos mencionado, acá vamos a hacer un análisis para construir un concepto acerca de lo que es calidad educativa, y todo lo que ustedes han mencionado justamente hace referencia a lo que es, ¿no?, la calidad educativa, porque es la integración de diferentes dimensiones, ¿no?, donde vamos a empezar a ver situaciones relevantes de lo que es la parte educativa, ¿no? Tal vez alguien más quiere intervenir en este punto. Todos estos componentes, todos estos elementos que ustedes han mencionado son propio de lo que significa calidad educativa, porque cada uno de los puntos que ustedes han ido mencionando lleva justamente a lo que es una educación de mejora continua. Buscar que este tipo de calidad educativa pueda desarrollar en los estudiantes. Alguien mencionaba desarrollando lo que son las competencias de aprendizaje, no solamente competencias de aprendizaje, incluso competencias personales, sociales, ¿no? La parte de lo que es la búsqueda del desarrollo de la sociedad, habían mencionado. Entonces, todo ello hace referencia a lo que es calidad educativa. Sin embargo, vamos a ver estas reflexiones o estas preguntas que ustedes están viendo en esta lámina que nos van a permitir, ¿no?, entender más el significado de calidad educativa, porque cada una de estas preguntas refieren a lo que es calidad educativa. ¿Qué entendemos por calidad educativa? Ya lo han mencionado, ¿no?, todos los que han participado. Alguien también ha llegado a ingresar a este punto. ¿Cuál es la función social de la educación? A ver, ¿qué me pueden mencionar? ¿Cuál es la función social de la educación? Alguien ya ha ingresado, ha señalado, ¿no? ¿Por qué será tan importante, creo que mencionó, la educación dentro de la sociedad? Yo les hago la consulta. ¿Cuál es la función social de la educación? ¿Cuál será la función social de la educación?
¿Cuál será la función social de la educación? ¿Mm? Alguien ya lo ha mencionado, había 2 personas que han ingresado. Harry, quizás nos puedes mencionar cuál es la función social de la educación. Claro que sí, doctora. Adelante. La manera en que una nación y un estado crecen es por medio de la educación. Y al tener una población educada, se genera un mejor también estilo de vida, estado de vida, calidad de vida. Y ese es el impacto social de la educación, ya que por medio de ese estudiante preparado, su sociedad mejora, su familia mejora, y por ende el país también ya ve una visión de un mejor estado. Por eso llamamos a países de primer mundo y países subdesarrollados y países en proceso de desarrollo. ¿Por qué? Por el índice de alfabetización, el índice de empleo y también lo que es el PIB, ¿no es cierto? Que es, como sabemos, la fórmula de importación-exportación. Bajo los índices de lo que es el nivel de la sociedad, se habla de eso, de educación, desempleo y la parte económica. Entonces, el impacto social está centrado en la educación. Si tenemos educación, podemos optar a mejores empleos. Si tenemos educación, nuestra familia mejora. Entonces, esa es la responsabilidad social. Todos sabemos que los docentes, los profesores, son los formadores del futuro de Bolivia. Entonces, trabajar en el docente mismo, en los procesos de enseñanza y aprendizaje, que ahora al revés es el enfoque aprendizaje-enseñanza por el enfoque del constructivismo, es trabajar en el futuro del país, es decir, en la sociedad misma para que la nación se beneficie. Ese es el impacto educativo, es la responsabilidad social que tiene la educación. Ahora, Muchas gracias. más allá Adelante, adelante. más allá de lo educativo, no hay que tampoco cerrar los ojos a que la educación ha sido y siempre va a ser un instrumento político también, ya que cada gobierno que ha entrado en la historia de nuestro país, recordemos a principios del siglo XX, en 1910, 1909, 10, cuando La Paz ganó la guerra del estaño y La Paz se coronó como nuevo estado, nuevo sede de gobierno. Bueno, hubieron cambios, hubieron las reformas. En los años 50, cuando los varones del estaño también fueron derrocados, hubo una revolución interna con lo que fue una reorganización económica y también una reorganización educativa. Fue acompañada de una reforma educativa en 1954, más o menos. Lo mismo ocurrió en 1994, cuando entró otro gobierno con otra visión después de un periodo de los 80, recordemos un periodo de golpes de Estado, y salió la reforma educativa del MNR. Cambió de gobierno en el 2006 Bolivia, ya con otra línea y otra perspectiva, y salió en el 2010 la ley Avelino Ciñani y Elizardo Pérez, ¿no? O Elizardo Pérez y Avelino Ciñani, que fue implementada en el 2010. 12 años después, o sea, el año pasado tuvimos la primera graduación de estudiantes que fueron producto de esta nueva ley. Entonces, hay que también ver la ley, la educación como por una visión política. Cada vez que hay gobierno, por un cambio de política, también sale una nueva perspectiva de cómo educar a la población. Entonces, no se puede desligar la educación de lo social y de lo político. Ahí va mi comentario, doctora. Gracias. Muchas gracias, Harry. Miren, lo que mencionaba Harry, ¿no? Es uno de los aspectos fundamentales de cada estado, es justamente la educación. Alguien ha mencionado que es acá, ¿no? Que es la primera tarea que tiene como estado, ¿no? Su primera tarea o la primera función que tiene el estado.
por la misma importancia que menciona. La educación es la única acción que puede permitir el desarrollo de un país, ¿no? Tal vez en un orden jerárquico siempre la educación va a permitirnos eso, porque a través de la educación nosotros podemos conllevar diferentes acciones que van a permitir lo que es la parte del desarrollo de un país, pero la educación es la que nos va a encaminar. Van a disculpar con mi cámara, tengo un pequeño problema que a veces se empieza a desvirtuar, ya, por eso lo apago. Llegó un tiempo determinado y empieza a tener cierta deformación en la imagen, miren. Así que les voy a pedir, por favor, cierta tolerancia, ¿no? Entonces, la función social que tiene la educación es tan vital, tan importante, porque la educación refleja el tipo de sociedad que somos, ¿no? Si nosotros somos, como alguien mencionaba, una sociedad en desarrollo, es que también la educación está a ese mismo ritmo. Entonces, la educación es la que nos va a permitir, como alguien se mencionaba, el desarrollo de la sociedad. La función educativa, la función que tiene la educación en el ámbito educativo, en el ámbito de la sociedad es fundamental. Algo mencionaba Harry, ¿no? Mencionaba que cada estado, ¿no? Cada gobierno viene con ciertas políticas educativas. No podemos negar que la educación es un poder ideológico, ¿no? Es un poder ideológico que va a responder justamente a las políticas del momento, ¿no? Del gobierno del momento. Nosotros, como profesionales en el ámbito educativo, tratemos de portar siempre por este lado, ¿no? Que estas políticas de Estado tienen que ir en la mejora constante en el desarrollo de la sociedad, tomando en cuenta que la sociedad, ¿no? Refiere mucho a lo que es su educación. Nosotros cuando hablamos de calidad educativa tenemos que ver si estas políticas educativas están para conservar, ¿no? Al individuo como está, o tal vez va a tener ciertas políticas de transformar al individuo o al estudiante, ¿no? Existen políticas, como ya lo he mencionado, cada gobierno va a venir con políticas educativas porque saben que es un poder ideológico, que la educación es un poder ideológico, ¿no? Lo que nosotros tenemos que ver que estas políticas siempre vayan encaminadas al desarrollo de la sociedad, porque muchas veces estos cambios o transformaciones que tienen los gobiernos de turno no llegan a tener impactos positivos dentro de su sociedad. Miren lo que hemos visto nosotros dentro de la historia de Bolivia. Muchas de nuestras reformas educativas no han tenido el objetivo que ellos han llegado a plantear con la educación, ¿no? No han llegado a cumplir los objetivos trazados. Por eso también estamos en este procedimiento de desarrollo. No hemos llegado a alcanzar tal vez los objetivos que ellos mismos se han trazado. Y vamos a hacer también el análisis de por qué no han llegado a alcanzar estos objetivos, cuáles han sido tal vez las dificultades que han tenido por no lograr el objetivo que como normativa o como reglamento jurídico tenía en el ámbito educativo, ¿no? Tenía una mano levantada. Adelante. Abraham creo que es. Sí, adelante, Abraham. Doctora, muchas gracias, va a disculpar. No te Bueno, preocupes, pues, adelante. acotar con algo también, ¿no? Interesante, ¿no? La participación de nuestros compañeros. Bueno, pues creo que la función social de la educación desde la perspectiva educativa es no formar al individuo a responder a los desafíos de la vida, ¿no? A responder a las dificultades y vicisitudes que a veces pues la vida nos presenta. Creo que se parte desde el nivel inicial en educación regular, primaria, secundaria, y la parte de educación superior justamente va a englobar el desarrollo, ¿no? de la ciencia en los diferentes ámbitos. En ese entendido, pues se puede mencionar que la función social de la educación pues es justamente no formar al individuo en diferentes áreas y desde la perspectiva de las varias cualidades y talentos que nos permite desarrollar. Eso es importante, ¿no? El desarrollo de las habilidades, talentos y cualidades en los seres humanos, uno. Y bueno, pues estos van desde el saber comportarse, el desarrollo y conocer los aspectos emotivos, comprender todos los aspectos inherentes, ¿no? Propios de la cultura, de la ciencia, que van a formar a una persona en los diferentes ámbitos de la ciencia. Gracias, doctor.
Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Cuando hablamos de calidad educativa, habíamos mencionado que hasta ahora existen muchas literaturas que hablan y nos refieren a lo que es el concepto, ¿no? Sin embargo, hemos mencionado que es compleja tener una definición concreta y exacta, porque miren, acá tenemos que tomar en cuenta todo el sector educativo, no solamente referirnos a un sector, ¿no? En específico a los niños, sino también los jóvenes, los adolescentes, hasta los adultos, ¿no? Ver las competencias que tienen en diferentes ámbitos, lo que es la educación integral, ver las competencias, no solamente en el ámbito del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino ver también los recursos metodológicos, los recursos técnicos, los materiales, los métodos, los procedimientos de evaluación, la capacidad constante que tienen los docentes. Alguien mencionaba que también tiene que ver justamente en este procedimiento de lo que es la calidad educativa y lo que es la función de la educación. Los actores, como alguien mencionaba, ¿no? Los actores antes solamente llegaban a señalar que el actor principal para tener una educación óptima era el docente. Hoy en día se ha llegado a señalar que no es tanto así, sino que existen otros actores que intervienen y son parte de lo que es la educación, ¿no? La familia, las autoridades, los maestros, la comunidad que intervienen justamente en este ámbito de la educación y pueda cumplir esta función social dentro de lo que es el ámbito social. Alguien, creo que tenía una mano levantada. Bueno. Entonces, miren, la función social que tiene la educación es fundamental, ¿no? Porque es el reflejo de la sociedad. La educación es el reflejo de tu sociedad. Así que si nosotros no tenemos una buena educación o estamos en proceso de mejora, de la misma manera la sociedad va a tener este procedimiento, ¿no? Otra consulta acá. ¿Es necesario innovar para mejorar? ¿Qué creen ustedes? ¿Es necesario innovar para mejorar? No será necesario, es necesario. ¿Qué pueden mencionar al respecto? A través del género femenino, adelante la participación. Abigail, adelante. Bueno, sí, el innovar, entendido también como el cambio, como la renovación, incluso se puede entender innovar como actualizar, como modernizar, como revolucionar, por supuesto que va a ser favorable para la educación. Si es que hablamos solamente de modernizar, por ejemplo, innovar, seguramente van a mejorar los contenidos, si es que, por ejemplo, hablamos de los estudiantes de secundaria. Si yo voy a implementar con mis estudiantes nuevos materiales didácticos que puedan ser realmente interesantes, puedan ser innovadores, puedan ser actuales, de alguna forma voy a generar en mis estudiantes expectativas respecto a lo que yo voy a transmitir. Entonces, seguro que voy a alcanzar los objetivos que pueda estar planteándome un 1 de enero, digamos, y terminando un fin de año, pues muy satisfecha con todo lo que hice. Creo que sí, la innovación tiene que ver con eso, ¿no? Pero la innovación no viene sola, la innovación viene porque cada uno de nosotros también demos nuestro granito de arena. Implica tiempo, implica paciencia, implica recursos económicos, porque innovar, capacitarse, pues no es gratis, ¿no? Y tiene su grado de dificultad, pero seguramente que los resultados van a ser muy buenos. Muy bien, muchas gracias, Abigail. Efectivamente, ¿no? ¿Es necesario innovar para mejorar? Efectivamente que sí, ¿no? Nosotros como profesionales que nos estamos llegando a formar en el ámbito posgradual, ¿no? En el ámbito educativo, precisamente, lo que es educación superior, educación regular, en el ámbito que ustedes están desempeñando, ¿no?
vamos a buscar justamente este procedimiento de transformación en la educación, ¿no? Ya lo había mencionado, en estos últimos años fue mejorando, entonces tenemos que llegar a concretizar esta mejora. ¿Y cómo podemos lograr eso? Transformando. Alguien ya lo ha mencionado, Abigail, ¿no? En la práctica docente, la transformación es constante. Nosotros los docentes actualmente estamos en constante capacitación, en constante actualización. La práctica docente, la práctica educativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje nos muestra ciertas responsabilidades que nosotros tenemos que tener y justamente ahí podemos ver en un ámbito específico la parte metodológica. Nosotros tenemos que estar acorde a las demandas que nos llega a mencionar justamente estos procedimientos de la globalización, ¿no? Que son una práctica de responder a las nuevas necesidades, ¿no? Que pueda generar un impacto. Miren lo que hemos visto justamente en este procedimiento que pasó el COVID-19, ¿no? Acá hemos tenido que nosotros hacer estos procedimientos de innovación. En muchos casos hemos tenido que transformar nuestra práctica docente por la responsabilidad que la misma nos exige, ¿no? Entonces acá hemos tenido que hacer, ¿no? Generar nuevas necesidades acorde a las necesidades de la sociedad, ¿no? Hemos llegado a tener. Y efectivamente sí, ¿no? ¿Es necesario innovar para mejorar? Sí. Nosotros tenemos que estar acorde a lo que son las necesidades sociales, ¿no? Miren, recientemente nosotros en la carrera de Comercio Internacional de la Universidad Pública del Alto, que también soy docente, estamos en un proceso de autoevaluación para tener una acreditación futura. En este procedimiento de autoevaluación, como ustedes verán, tal vez los que han tenido la experiencia de pasar por este procedimiento de autoevaluación, permite conocer todos los aspectos, como alguien mencionaba, hacer una evaluación, un diagnóstico, ¿no? De todas las fortalezas, oportunidades, debilidades que tiene, las amenazas que tiene como carrera, ¿no? Y estamos viendo en diferentes aspectos, planes, infraestructura, capacitación docente, currículum, la parte de carga horaria, el material didáctico, la actualización de contenidos, etcétera. Y ahí nos mostraban ciertos procedimientos que son necesarios, ¿no? Para mejorar. Y ahí nos mencionaban docentes de innovar, ¿no? En procedimientos metodológicos que muchas veces seguimos arrastrando con una situación antigua, ¿no? En muchos de los casos. Y nosotros estamos justamente en este procedimiento de hacer estos análisis y contribuir a estos procedimientos de mejora. Y como lo vamos a hacer, también tiene que ser por el procedimiento de la innovación, ¿no? Quizás alguien más quisiera intervenir en este punto. Muy bien, ¿no? La otra pregunta, ¿no? Esta pregunta siempre va referido justamente a lo que es calidad educativa. La transformación, ¿es sinónimo de calidad? ¿Qué dicen ustedes? ¿La transformación es sinónimo de calidad? ¿Qué pueden mencionar? A ver. Doctora, Adelante, a ver los compañeros, los que no han llegado a participar o alguna persona. ¿Cuál es su sí, punto de vista? A ver. no necesariamente la transformación es sinónimo de calidad, va a depender mucho de qué transformación, de qué tipo estamos hablando. La transformación implica un cambio, entonces si ese cambio es positivo, yo creo que sí va a contribuir a la calidad, pero si fuera negativo en este caso, va a ser lo contrario. Bueno, desde mi punto de vista, doctora, gracias. Ya, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Iván Miranda, doctora. Iván Miranda.
Muchas gracias, Iván. Como mencionaba Iván, no necesariamente la transformación es sinónimo de calidad. Ya, como lo ha mencionado Iván, no todo cambio puede ser significativo, no todo cambio puede ser positivo. Existen transformaciones que no tienen impacto, ¿ya? Y lo que nosotros tenemos que buscar justamente es el impacto, de que tiene que llevar a mejora. Porque si esa transformación no lleva a una significancia, a una mejora, entonces esa transformación no va a tener el impacto que debería de tener, ¿no? Y muchas veces sucede eso, ¿no? Hay ciertas acciones que buscan, ¿no?, la transformación, sin embargo, no tiene ese impacto de calidad. No necesariamente, ¿no? No todo cambio siempre va a tener ese impacto que busca. La otra consulta. ¿Qué relevancia tiene la evaluación en la calidad educativa? A ver. ¿Qué relevancia tiene la evaluación en la calidad educativa? ¿O no tendrá ninguna relevancia? ¿Qué dicen ustedes? ¿Tendrá relevancia? ¿La evaluación en la calidad educativa no tendrá relevancia? ¿Qué dicen? Doctora, tal vez directamente respondiendo a lo que es la pregunta, ¿qué relevancia tiene la evaluación? Obviamente tiene relevancia la cual nos puede ofrecer posibilidades para fortalecer y también consolidar lo que son los aprendizajes. Ya, como menciona Rosemary, la relevancia es fundamental porque a través de la evaluación nosotros vamos a poder conocer, ¿no? Conocer las necesidades. Y es importante porque a través de este conocimiento vamos a poder tomar decisiones, ¿no? Y estas decisiones van a ser fundamentadas, van a estar sustentadas para una futura planificación, ¿no? Entonces es necesario la evaluación, es fundamental conocer, ¿no?, o diagnosticar el proceso educativo. Yo ya les había mencionado una experiencia que nosotros estamos teniendo en este proceso de autoevaluación de la carrera de comercio internacional para que podamos tener la acreditación. Es necesario porque a través de este conocimiento, a través de esta información, nosotros vamos a poder planificar, vamos a poder encaminarnos a lo que es justamente en la planificación educativa y es mejor. Tal vez alguien quería participar. Adelante. Doctora, quería mencionar que la evaluación es la única forma, bueno, desde mi punto de vista, ¿no? Sino cómo vamos a poder medir la calidad educativa. Entonces, yo pienso que sí es fundamental para poder medir y ver en qué nivel se encuentra, si cumplimos con los estándares o no. Entonces, desde mi punto de vista, sí es fundamental la evaluación. Exacto, es fundamental y como lo ha mencionado Iván, es la única forma de conocer y tener una información exacta y con esta información podamos tomar decisiones, ¿no?, que nos puedan permitir justamente la mejora constante. ¿Alguien más quisiera quizás? Muy bien. La siguiente pregunta. ¿Las políticas públicas contribuyen a la mejora de la calidad educativa? ¿Será que contribuyen o no? ¿Qué dicen, estimados doctores? Acá tiene que ver mucho con lo que mencionaba Harry, ¿no? Las políticas públicas contribuyen a la mejora de la calidad educativa. Adelante, Harry. Doctora, ¿cómo está? Nuevamente. Buenas Creo noches. que en ciertos aspectos sí,
pero ya en la parte de implementación pueden llegar a ser contradictorias porque obedecen a una cierta línea. ¿A qué me refiero? En la actualidad, por ejemplo, los reglamentos de educación superior está siendo actualizada para poder implementar lo que es la educación, una modalidad presencial, semipresencial a distancia. El director también de lo que es la Dirección de Tecnología, el doctor Chambi, fue mi compañero justamente en un programa de posgrado. También está trabajando en la implementación de las TICs, nuevas tecnologías, nuevas plataformas. Él estaba a cargo, por ejemplo, de implementar las plataformas para educación regular a nivel Bolivia, etcétera, ¿no? O sea, todas esas políticas, esos esfuerzos de la parte del Estado van con el objetivo de ayudar a la población. Sin embargo, hay ciertas actitudes, ciertas situaciones del Estado también que son contradictorias. Por ejemplo, la semana pasada hicieron llegar notificaciones a 2 universidades privadas exigiéndoles que vuelvan a modalidad presencial. Y sus directores muy preocupados porque indican que un buen porcentaje de sus estudiantes están pues fuera de la ciudad de La Paz. Y bueno, y además el reglamento de este año, que salió en enero de este año para educación superior, en sus anexos, el anexo B o C indica que existe la modalidad semipresencial y a distancia. Lo aprueba el reglamento, pero a pesar de eso, no, el Ministerio de Educación manda la nota de que deben volver a clases presenciales obligatoriamente. Entonces, ahí me voy con esto de la contradicción. La normativa, el reglamento permite, autoriza ese tipo de educación, pero ya, el proceder sorprende. En tanto, vamos en contra de la normativa misma propuesta por el Ministerio de Educación. Ese es el fundamento de mi opinión, estimada doctora. Muy bien, ¿no? Efectivamente, cuando hablamos de políticas públicas, ¿no? Tenemos que también poner en claro que todo ello tiene una carga ideológica, ¿no? Hemos señalado que el poder educativo es un poder ideológico, ¿no? Sin embargo, estas políticas públicas, ya sean del gobierno de turno, tienen que contribuir a mejorar la educación, a mejorar la calidad, ¿no? El Estado tiene que necesariamente generar políticas públicas para que el estudiante, en este caso la sociedad, pueda responder y desempeñarse en el ámbito global, ¿no? En el ámbito de la globalización, en el ámbito de las necesidades que demanda la sociedad. Necesariamente a través de estas políticas tendríamos que nosotros contribuir a la mejora de la calidad educativa. Muchas veces nosotros también cometemos ciertas situaciones, ¿no? Cuando elegimos a nuestras autoridades, no sabemos la responsabilidad que le estamos dando, porque las políticas públicas tienen que contribuir. Será con una ideología, ¿no? Característica de ese gobierno de turno, pero a través de ellas tenemos que permitir, ¿no? Que los individuos que están formándose con esa educación puedan permitir responder a las demandas y necesidades que tiene, ¿no? La sociedad. Entonces, a través de las políticas públicas se puede determinar y proyectar la educación. Por eso, cuando nosotros tengamos que elegir a nuestras autoridades, tenemos que ver qué responsabilidades más le estamos dando en el ámbito educativo, porque a través de estas políticas públicas vamos a nosotros también definir el tipo de hombre que queremos formar con esta educación, ¿no? El tipo de hombre o mujer que se quiere formar con esta educación, ¿no? Entonces, sí, a través de estas políticas públicas se tiene que contribuir a la calidad. Pese que existe contradicciones, como ya lo he mencionado, ¿no? Existe contradicciones, sin embargo, son las políticas públicas que tienen que permitir la mejora de la calidad educativa. Así es, Harry.
¿Qué podemos hacer? Existen estas contradicciones, sin embargo, a través de estas políticas públicas tendríamos que mejorar la calidad educativa. La otra consulta, ¿no? Y eso tiene que ver mucho lo que hemos llegado a experimentar en estos últimos años. Creo que aún no hemos salido del mismo, ¿no? Que se ha generado a través de lo que es el COVID-19. Y muchos hemos tenido que vivir esta experiencia y la consulta es la siguiente. ¿Usted considera que la calidad educativa ha mejorado con la educación a distancia? ¿Qué creen? ¿A ver? Y pueden contar la experiencia que ustedes han vivido. ¿Será que ha mejorado la calidad educativa con lo que es educación a distancia? Porque muchos los hemos desempeñado, ¿no? Por el tema del COVID-19 lo hemos realizado. Es más, en cada una de las áreas y niveles de educación se ha desempeñado con lo que es la educación a distancia. Hola, doctora. Adelante, buenas noches. Buenas noches, doctora, de nuevo. Se tendría que decir en parte también, ¿no? O en algunas cosas o en algunas materias, pero yo creo que con esto de la pandemia, algunas carreras se podría decir que eran prácticas, no han podido, o sea, ejecutar el 100% de lo avanzado o de la currícula, ya que se han hecho muchos esfuerzos de poder eh, instruirlos como si fuese una práctica, porque ahora mismo los mismos alumnos dicen, doctor, yo soy hijo de la pandemia. Y eso va en diferentes carreras, por ejemplo, en medicina se han graduado con un Zoom. Y nosotros entre mis amigos decimos, "Uy, esto está grave", y ellos son los que nos van a atender. Imagínese, y ahora yo hablo con otros amigos, dicen, ya no saben ni manipular una aguja, no saben manipular un carpule, no saben poner una inyección, o sea, está mal por ese lado, ¿no? Ahora, por el otro lado, también nos ha llevado a mejorar tal vez, a manejar el internet, la tecnología, los TICs, toda esa manera. Habría que tomarlo en esos dos sentidos, ¿no? Pero yo pienso que mayormente nos ha dejado muchas falencias para los docentes. Gracias. Muchas gracias. Hay una mano levantada. Adelante. Y efectivamente lo que menciona es real, ¿no? Nos va a mostrar los dos lados de la moneda, ¿no? Los aspectos positivos como también los aspectos negativos. Adelante, Alfredo. Buenas noches, estimados compañeros, Buenas estimada noches. doctora. Buenas noches. Bueno, yo soy de la carrera de informática, bueno, actualmente dicto justamente en esta área también. Bueno, algo que yo he visto justamente como punto negativo, de ahí justamente he empezado también. A ver, solamente narrando un poquito la experiencia, yo en esa época de pandemia yo tenía que dictar materias como reparación de computadoras, qué sé yo, que efectivamente necesitaban mucho laboratorio y materias justamente como tal, que necesitaban apoyo justamente. Entonces, ¿qué ha pasado? Bueno, tenía colegas también que dictaban la misma materia, pero había la situación siguiente, ¿no? De que muchos van a salir por la más fácil de decir, pero no se puede dictar esta materia, digamos, o esta materia la voy a dictar teóricamente y se acabó, digamos, ¿no? Bueno, yo personalmente por lo menos he intentado, no, he hecho todo el esfuerzo posible para poder compensar justamente esa situación, porque yo tenía que estar en laboratorio, no había de otra. Entonces, buscar alternativas como simulación, pienso que si lo ves desde el punto de vista positivo, que lo que no ha hecho la mayoría y lo que sigo viendo actualmente, porque es lo que han transmitido también finalmente a los estudiantes, han empezado por los docentes que han dicho que no se puede,
Eso ha repercutido a los padres que han dicho que tampoco se puede. Finalmente eso ha llegado por noticia a los estudiantes que han dicho que tampoco se puede. Entonces ya de hecho todos han empezado con una especie de ideología negativa de decir que no se podía. Se podía realmente, o sea, no, yo pienso que no se puede llegar a un 100% seguramente de lo que era realmente, pero yo por lo menos personalmente digo, descartando experiencia, yo he aprendido, tenía que aprender sobre la marcha muchas cosas, muchas herramientas. Bueno, de hecho yo ya sabía manejar muchas de ellas, ¿no? Claro, es mi área, pero muchas de ellas no sabía, o sea, no sabía cómo hacer justamente lo que ha dicho el compañero anterior. Por ejemplo, si estuviera en la carrera de medicina, por ejemplo, hubiera tenido que ver cómo hacemos ahora ese tema, cómo implementamos un laboratorio que lo tengo que hacer, digamos, en este caso. Entonces, era también tarea justamente del docente que muchos de ellos no han querido, no han podido, bueno, no sé si no han podido, tal vez ha sido básicamente un estado de no querer salir del estado de confort, ¿no? No salir de ese, no ver más allá de lo que pueden hacer, o sea, no aprovechar esa desventaja que yo veo por lo menos como malo, que los que actualmente los docentes por lo menos no salen del estado de confort, siempre les gusta no ir más allá. Entonces, tal vez eso ha sido, digamos, un punto a favor, yo pienso. En ese sentido, han tenido obligadamente que salir de su zona de confort. Actualmente, muchas de las prácticas que se utilizan, por ejemplo, eso de manejar plataformas virtuales, ya de hacer, de manejar cosas que antes no se podía hacer. Actualmente, pues yo tengo que, ya es un requisito justamente de poder seguir manejando virtuales, apoyarse justamente en archivos, qué sé yo, en alternativas. Ha sido yo creo que también un poquito gracias a esa pandemia, ¿no? Gracias a esa alternativa justamente que muchos que no sabían, que incluso del área de sistemas no lo sabían, no han podido manejar bien, ahora lo tienen que manejar. Yo pienso que desde ese punto de vista, la calidad sí ha subido un poquito, sí, ya es que otros países, por ejemplo, lo manejan como si nada, porque yo a veces he tomado cursos justamente afuera. Es normal tomar cursos online, cursos de justamente estos, que acá justamente hace un poco una problemática grande de eso, pero en otros países es normal justamente esto, ¿no? Y para mí sí ha habido una cuestión de mejora justamente, aunque sea un poco, gracias a la pandemia. Eso, estimada doctora. Gracias. Muchas gracias, Alfredo. Efectivamente, ¿no? Este tema de lo que es el impacto que ha generado el COVID-19 en el ámbito educativo, pues nos ha llegado a generar grandes retos también a nosotros, ¿no? Desde lo que es la capacitación del docente, en este caso muchos de nosotros desconocíamos estas plataformas virtuales, ahora los conocemos, es más, los usamos, ahora estamos pasando vía virtual, lo cual nos llega de alguna manera a beneficiar, ¿no? Porque nos permite tener estas sesiones desde el ámbito tal vez donde ustedes están desempeñándose, ¿no? Nos permite, nos da ciertas ventajas, ciertos beneficios, ¿no? Entonces nos ha generado grandes retos a nosotros, ¿no? Nos ha generado un impacto en el ámbito educativo y nos ha generado grandes retos, como mencionaba la capacitación, ¿no? Para poder dar su sesión para trabajar, usar alguna plataforma. Antes del COVID-19, ¿quién hablaba del Zoom? Pocos hablaban, es más, ni era conocido las sesiones de Zoom. El WhatsApp tal vez se estaba iniciando a conocer. Sin embargo, ahí hemos empezado a conocer diferentes plataformas para poder trabajar. Era una necesidad, ¿no? Pero ahí también nos ha mostrado que hay muchos que todavía tenemos ciertas dificultades a enfrentar esos retos porque había personas que no podían todavía actualizarse, no tenían algunas herramientas que permitiese dar su sesión, como él mencionaba, el colega, ¿no? Y en muchos casos estas faltas de herramientas nos llegaban a evadir este reto justamente proporcionado o en consecuencia del COVID-19, ¿no? Nos han llegado a generar muchos procedimientos de capacitación, retos al docente, muchos de los docentes que desconocían han empezado a conocer, ¿no? Sin embargo, también acá nos han mostrado ciertas brechas digitales, ¿no? El acceso a la tecnología, como alguien mencionaba, existen diferencias en el ámbito educativo público, en el ámbito educativo privado. También existen diferencias o ciertas desventajas que se muestran en la educación rural y urbana, ¿no? Y justamente acá nos ha mostrado esto, lo que es el COVID-19, ¿no? Las brechas que existe, ¿no? Entre lo que es educación urbana y rural. Y es más, ¿no?
No solamente eso, nosotros en muchos de los casos somos un país que tiene muchas desigualdades, ¿no? En el ámbito rural, en el ámbito urbano, y ahí se muestra que existe cierta polarización en el ámbito de lo que es la desigualdad de oportunidades, ¿no? No todos accedían a la tecnología y eso era una de las dificultades que nos ha mostrado, ¿no? Y dentro de lo que son las demandas o necesidades sociales, ¿no? En el tema de la globalización, todos deberíamos de contar y tener el acceso a la tecnología. Sin embargo, dentro de lo que es este procedimiento de lo que es educación a distancia, nos ha mostrado una realidad, ¿no? Una realidad triste, que no todos tenían este acceso a lo que es la tecnología. Existían brechas digitales donde nos mostraba acá que no hay equidad, no existe igualdad en lo que es educación rural, urbana, en el acceso tecnológico. Tenían ciertas dificultades y eso ha llegado a generar lo que mencionaba, ¿no? El evadir tal vez estos retos que nos generó y justamente era por eso. ¿No? Pero también nos ha mostrado que este tipo de educación nos puede dar ciertas ventajas, ¿no? Porque este tema de la virtualidad no es que ha terminado una vez que iniciamos las clases presenciales, no debería de ser, ¿no? De igual manera lo que es educación virtual, educación presencial. Deberíamos ir de manera conjunta para que no nos encuentre este tipo de situaciones, ¿no? Que llegan a generar una revolución en la sociedad. Deberíamos de seguir ampliando, deberíamos de seguir profundizando justamente esa educación a distancia, que no debería de volverse. Desde mi punto de vista, no. ¿No? Como alguien mencionaba, hay políticas de Estado que a veces te piden que puedas llegar a tener clases presenciales. Sin embargo, desde mi punto de vista, no debería de terminar, ¿no? Este procedimiento de educación a distancia debería de seguir ampliándose, se debería de seguir profundizando, porque eso también nos va a permitir responder a las necesidades actuales que justamente la sociedad nos exige y debería de ser. ¿No? Hemos visto ciertas situaciones positivas, ciertas situaciones negativas de lo que hemos llegado a vivir en nuestro contexto boliviano, pero las mismas no deberían de ser lineales. No, desde mi punto de vista debería de ser profundizado, debería de seguir usándose la misma, porque esto también nos va a permitir justamente ver lo que es calidad educativa, ¿no? Conociendo las situaciones que hemos tenido, viendo a acciones futuras que puedan mejorar justamente la calidad educativa. Quizás alguien quisiera intervenir en este punto. Doctora. Adelante. Bueno, gracias por el espacio nuevamente. Yo creo que esto de la virtualidad pues, es positiva en un aspecto, pero también hay que mencionar que desde la perspectiva educativa, pues ningún programa va a reemplazar la enseñanza directa del maestro, ¿no? Sobre todo si el maestro pues tiene el manejo, ¿no? De los elementos fundamentales. Por ejemplo, yo le hablo de los laboratorios virtuales, ¿no? Del área de física, química, puede ser biología. En ese entendido, por ejemplo, con la virtualidad, pues prácticamente, ¿no? Los maestros hemos sido, pues casi, ¿no? Que la obligación ha sido nuestra, ¿no? De mejorar, comprender, conocer más, manejar plataformas como el Moodle, pues que en un principio parecía tan difícil, pero que al final resulta ser maravillosas, ¿no? Porque ahí se puede subir contenidos, se puede subir enlaces, se puede subir gráficos, ¿no? Diapositivas, realmente una belleza, ¿no? Que al final, pues, en una plataforma se pueda trabajar y también la parte evaluativa, desde, aunque con algunas dificultades en un principio, pero no se pudo. El Classroom desde ya, como decía algún colega, pero la parte experimental que comentaron nuestros compañeros, por ejemplo, ¿no? Desde mi perspectiva, por ejemplo, ¿no? Con laboratorios virtuales se pudo hacer, ¿no? Nos costó un poquito, pero, no, por ejemplo, en el área de química, ¿no? Y la parte de Chemical, Biomodel, Infoplace, prácticamente pues han permitido desarrollar.
Ahora eso no significa de que prácticamente pues no es de la misma dimensión a lo que se realiza en un laboratorio no práctico, donde la interacción es directa, ¿no? Como dice la ley, desde la experiencia, ¿no? En la parte práctica, desde la experimentación y el contacto directo con la realidad. Realmente es una experiencia muy particular, pero con esto de la virtualidad pues se ha podido también de alguna manera compensar y qué sé yo, ¿no? Nos ha permitido a los maestros crecer en la parte del conocimiento de la informática y demás aspectos, ¿no? Pues ahora manejar estas plataformas es casi normal, entonces pues hay que darle el sentido positivo y bueno, también, ¿no? El mismo curso que estamos haciendo nosotros pues es algo único y incomparable, entonces fruto de esto también. Muchas gracias. Muy bien, gracias, Abraham. Efectivamente, ¿no? Había mencionado que desde mi punto de vista debería de estar y adecuarse, ¿no? Sin embargo, existen algunas asignaturas o carreras que son propios y característicos de la misma, de que deberían de ser experimentales. Y claro que sí, porque miren, tener una sesión virtual no, nunca va a ser una sesión presencial, ¿no? Porque tienen sus características, particularidades propias. Sin embargo, este proceso de la virtualidad, les aseguro, no se va a retirar por el tema de que el COVID ya no está o está en proceso, va a estar, ¿no? El tema de la educación a distancia tiene que ir a la par, ¿no? Siempre respetando las características y demandas que tiene cada carrera, sí, ¿no? Pero tiene que estar y adecuarnos en algunas situaciones, porque yo también he visto eso, ¿no? Que como ya he empezado las clases presenciales, nos hemos olvidado totalmente de las plataformas, de los cuales habíamos tenido ciertas ventajas usándolas, ¿no? La interacción que habíamos logrado con la parte virtual. Sin embargo, ahora los hemos puesto de lado, ¿no? Y efectivamente debería ir a la par, ¿no? Debería de ir de forma complementaria lo que es la parte de educación a distancia con la parte presencial, porque en muchas carreras, por ejemplo, se está llegando a tener esta forma de educación mixta para que podamos seguir teniendo estas experiencias que nos ha dejado justamente la educación a distancia. Adelante, Abigail. Gracias, doctora. Creo que respecto a su pregunta, depende. Y muy especialmente depende de quién esté frente a la cámara como docente. He tenido la oportunidad, como le había mencionado, creo que le dije que estaba en segundo año de diseño gráfico, en realidad estoy en tercer año, y tuve la oportunidad de pasar el primer año de manera virtual y parte del segundo año. El primer año fue extraordinario, realmente los docentes muy comprometidos, no había un solo minuto que se perdiera en una conversación, sino que era todo absolutamente práctico, es decir, claro, uno de los requisitos era que nosotros tengamos computadoras, nos decían qué tipo de computadoras teníamos que tener, etcétera, y era además las clases grabadas. De hecho, si es que no entendíamos algo, no había la necesidad de preguntar porque lo que se quería aprovechar al máximo cada minuto, porque para mí era completamente nuevo muchos de los elementos que se compartían. Y era extraordinario porque finalmente podía entender cómo se podía sacar, no sé, pues una fusión de imágenes, cómo poder sacar los fondos, etcétera. Para mí era alucinante. Entonces, creo que en ese sentido depende mucho del docente, ¿no? Como le digo, en el caso del instituto, lo voy a decir con mucho orgullo el nombre, es Atenea, que tiene esa particularidad, ¿no? En que los docentes están muy bien preparados, son docentes que además, una vez que se termina todo esto, de las clases son evaluados, y si es que hay una queja, se ve por qué es la queja y se los retira. Incluso si es que pasara un mes y no entendemos nada, o hay algún problema con el docente, puntualidad, por ejemplo, que es lo más básico, nada, lo sacan al momento. Ese es el sentido, me parece, de la seriedad en cuanto se refiere al tema de la virtualidad, ¿no? Yo tengo los videos grabados y los agarro, los guardo como joyas porque son elementos muy, muy valiosos para mí, ¿no? Aunque yo tenía una base muy interesante, han habido cosas muy nuevas, especialmente también en la parte teórica. O sea, yo aluciné, doctora, aluciné bastante con la virtualidad. Pero como le digo, depende mucho del docente, ¿no?
Con el tema de la presencialidad, por supuesto que es interesante también, porque una vez que volvemos a la presencialidad, muchos de los compañeros, en su mayoría, son niños, son jovencitos salidos de colegio. Y bueno, estamos en esa dinámica de hacer grupos, de conocernos, y es algo completamente diferente, ¿no? De cuando uno empieza una primera clase y a la semana de repente hay una relación interesante. Creo que eso se está recuperando nuevamente con la presencialidad, pero no deja de ser interesante, como usted dice, el tema de la virtualidad. Algún compañero decía que había pasado cursos en el exterior y evidentemente, por ejemplo, la Fundación para el Periodismo sacaba ya de manera anticipada, mucho tiempo antes de la pandemia, los cursos virtuales, donde los materiales igual, una belleza de materiales, compartidos por periodistas de Reuters, por ejemplo, que, bueno, lo mismo. Creo que la belleza de la virtualidad son los materiales que nos vayan a compartir, el cómo nos vayan a dictar las clases. Por eso les decía, depende. Muchas gracias, Abigail. Efectivamente, tiene sus cosas positivas, como mencionado, depende, ¿no? De las características que hayan ustedes también experimentado, justamente ese procedimiento del COVID. Adelante, Ninoska. Doctora, buenas noches. Compañeros, buenas noches. A ver, con respecto a la virtualidad, como dice nuestra compañera y le doy toda la razón, siempre va a depender de las intenciones que tenga, digamos, el docente. Yo creo que ya va a partir más de lo conciencial. Si nos damos cuenta cuando ya nos ha agarrado, como se dice, en la pandemia, prácticamente al 100% de las personas nos ha agarrado en pañales. Entonces, prácticamente no sabíamos cómo afrontar. Muchos no sabíamos cómo desarrollar un aula, porque ya estábamos prácticamente acostumbrados a dar una clase en el aula. Con respecto, digamos, a la educación. Ahora, si hablamos de las otras profesiones o de los otros campos, de la misma manera, ha habido muchos choques, muchas incógnitas, pero yo siempre parto de esta idea de que lo conciencial siempre va a ser una parte fundamental en la educación. Así como dice nuestra compañera, no ha habido docentes que se han entregado el todo, que ha habido contenidos o clases donde tú te has sentido satisfecho de estar dentro de las clases, pero ha sido conciencial y aparte también mucho de las instituciones que estaban a cargo también, porque lo que se buscaba con estas clases presenciales también es la excelencia, ¿no? La competitividad. Entonces, por ejemplo, cuando ha habido esta situación de la pandemia, yo soy maestra de primaria. ¿Qué es lo que hemos hecho? Hemos tenido que capacitarnos, no había otra, porque de otra manera era ya un fracaso tus clases. Entonces, muchos maestros también no han podido por falta de conocimiento en la tecnología. Ha habido muchos tropiezos, tal vez muchos incluso se han jubilado a raíz de esta situación, pero lo malo que a veces muchas personas o los bolivianos, tal vez voy a decir ese término, somos muy conformistas. Buscamos, como decía otro compañero, nuestra zona de confort. Mientras engañemos al sistema, mientras nos engañemos a nosotros mismos, estamos simplemente cumpliendo una labor, estamos cumpliendo horas de trabajo, pero no así estamos explotando la calidad educativa. Si realmente lo conciencial hubiera sido casi, digamos, un 60-80%, yo creo que no se hubiera visto tanto el fracaso. Sí, efectivamente, en el lado de la práctica no se puede reemplazar con un aula virtual, no se puede. Como alguien decía, ¿no? En medicina imposible, en lo práctico, si tienes que hacer una cirugía, tienes que hacerlo en práctica, pero hay otras áreas que sí podías reemplazarle. Ahora, por ejemplo, cuando nosotros teníamos clases presenciales antes de la pandemia, ya muchos maestros teníamos dominio de técnicas, dominio del aula, podíamos dar clases magistrales, pero buscar esa calidad educativa simplemente era buscar capacitación. Y el lado conciencial, como digo y repito siempre, va a primar, ya sea presencial, ya sea virtual.
porque la parte, por ejemplo, ahora si hablo en las universidades a nivel nacional de las públicas, lastimosamente la mayoría, los docentes simplemente van a cubrir las horas, no en sí van a enseñar a sus alumnos, no en sí van a buscar la calidad educativa, a no ser de que haya una administración por detrás que les esté exigiendo la calidad educativa, porque de lo contrario no hay esa conciencia lastimosamente y no vemos esa realidad que al no tener conciencia hacemos pues daño a las generaciones y generaciones de estudiantes que están pasando por nuestras manos. Yo creo que tendríamos que partir desde ese punto de vista para cambiar la educación, ya sea virtual, ya sea presencial. Como dice otro compañero que le he escuchado también, por ejemplo, muchos de los estudiantes son favorecidos porque han estado en colegios particulares, que han tenido buena capacitación, no así como los del área rural o del área urbana, que no han recibido tanta capacitación y por eso hay esos tropiezos en las universidades. Entonces, yo pienso de que tenemos que partir y a cambiar nuestro modo de pensar como bolivianos. Yo creo que para sacar el país adelante tenemos que ya tener una semillita y empezar a cambiar y a renovar la educación. Y hay ya maestros, como decía otro compañero, maestros nuevos que están ya generando otra calidad educativa, ya están generando una educación diferente a la que se veía antes. Yo creo que ya estamos partiendo ya de un punto de partida. Yo creo que si vamos mejorando, por ejemplo, mira, como nosotros estamos en un curso de doctorado, donde esa clase virtual nos está dando esa oportunidad de tal vez capacitarnos a nosotros también que estamos presentes acá y seguir creciendo, digamos, como profesionales y como personas. Y la verdad, como dice nuestro compañero Harry, yo creo que la educación es el arma fundamental de una sociedad. Si nosotros tenemos esa arma, lo sabemos utilizar, la educación en Bolivia realmente va a tener muchas luces para adelante. Simplemente eso, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias, Ninoska. Y efectivamente es así, ¿no? Lo que mencionó nuestra compañera, efectivamente es así. Tenemos que tomar en cuenta todos esos componentes, ¿no? Ya lo he mencionado, que nos ha dado ciertas ventajas, incluso en la formación que ahora ustedes están llegando a acceder, no solamente en una formación del contexto paseño, sino del contexto boliviano, sino del contexto internacional, es que podemos acceder a cursos vía online que no solamente pueden desarrollarse en nuestro contexto boliviano. Hay cosas muy positivas que nos ha dejado el COVID-19, ¿no? Y efectivamente también nos ha dado a conocer los retos que deberíamos de asumir, ¿no? El saber capacitarnos como docente para dar la clase, trabajar justamente en ello, y en algunos casos, como ha mencionado, en la práctica que requiere una carrera en específico, también adecuarlos, ¿no? Entonces, los dos tendrían que ir, bueno, esa es una percepción muy particular que deberían de trabajar al mismo tiempo, ¿no? Como una última pregunta, miren, todo lo que hemos visto, estas preguntas que ustedes han llegado a analizar, han llegado a dar su conocimiento, su punto de vista, refieren justamente a lo que significa calidad educativa. Y como uno de los puntos, ¿no? O la pregunta final que menciona, ¿quiénes son los actores de la calidad educativa? Tomemos en cuenta que antes solamente se le daba como un acto principal y responsable de la calidad educativa el docente. Sin embargo, nosotros sabemos que no solamente es el docente el responsable de la calidad educativa, ¿no? ¿Quiénes serían, no, aparte del docente, los actores de la calidad educativa? Quizás alguien. Ninoska, adelante. Perdón, doctora, no baje la mano. Ah, Lo ok, siento. muy bien. Sí. No se preocupe. Elizabeth, adelante. Doctora, sí, desde el conocimiento que tengo, son varios los actores, ¿no? Que forman parte de la educación o de la comunidad educativa. Ujú. Entre los principales están el estudiante, que es el que construye su conocimiento,
bajo la guía del otro actor principal, que es el maestro, quien es el actor, ¿no?, que orienta, que guía, que que acerca, ¿no?, o aproxima al estudiante hacia el conocimiento. Y de ahí ya vienen otros actores, como por ejemplo los padres de familia, que también son actores muy necesarios y juegan un papel fundamental en esto del proceso educativo, la formación de sus hijos en este caso. Luego están ahí el director, están las juntas escolares o consejos educativos, si es que sector rural. Están incluso ahora, también se toma en cuenta instituciones públicas o privadas que están en proximidades a la unidad educativa. Salud también forma parte, ¿no?, de lo que es, como miembro de los actores de la educación, luego juntas vecinales, todas las entidades, sean públicas o privadas, que aportan y que, ¿cómo se está? Que aporta, ¿no?, a esto de la educación en la unidad educativa. Esos son los miembros de, esos son los actores educativos, según yo sé, doctora. Muchas gracias. Efectivamente, ¿no? Antes solamente identificábamos como un responsable único de lo que era calidad educativa a lo que es el docente, pero hoy en día hemos identificado que no es así, ¿no? Que existen otros actores, ¿no? Actores principales, como podríamos mencionar el estudiante, el docente, los padres de familia, las autoridades, la comunidad, ¿no? La comunidad educativa, que son actores dentro de lo que es calidad educativa. No existe un responsable particular o individual, existe un conjunto de actores que permiten justamente la calidad educativa. Bueno, esta noche hemos llegado a reflexionar, ¿no?, dar puntos de vista, que ha sido muy importante dentro de la construcción del concepto, ¿no? Han dado a conocer aspectos importantes que hace referencia a entender lo que es calidad educativa, ¿no?, desde la función que tiene educación dentro de la sociedad, de los procesos de innovación, la transformación, si en algún momento solamente la transformación, así como él mismo tendría que mencionar como calidad, la relevancia de lo que es una evaluación dentro de la calidad educativa, las políticas públicas, ¿no?, que permiten justamente conocer la significancia de calidad educativa. Y ustedes han mencionado, ¿no?, y han dado su punto de vista, los cuales es importante dentro de estos procesos de formación postgradual, ¿no? Y finalmente, antes de retirarnos, como había mencionado, este concepto de calidad educativa es multifactorial, es compleja. Sin embargo, podríamos mencionar, ¿no?, que calidad educativa existen diferentes referencias bibliográficas. Sin embargo, podríamos mencionar que es es el carácter conjunto de elementos, ¿no? Hemos visto varios elementos, hemos identificado del proceso de educación previsto en un sistema educativo, porque tienen que presentarse dentro de las políticas educativas, al inicio, en el proceso, durante y finalmente, ¿no?, en la consecuencia que queremos lograr, ¿no? Estos servicios tienen que satisfacer completamente a los estudiantes o participantes, ¿no?, tanto internos como externos, mediante el cumplimiento de sus expectativas explícitas e implícitas. Alguien había mencionado de la eficacia, de la eficiencia, ¿no? La eficacia en lo que son los eficacia y la eficiencia, ¿no? Habíamos mencionado, viendo lo que es la eficacia en la parte de los medios, la eficacia en los resultados, ¿no? Entonces, era importante la participación de cada uno. ¿Qué buscamos finalmente, no? Que con la calidad educativa, la educación nos va a permitir que las personas, independientemente de sus características individuales, procedencia socioeconómica, desarrollen competencias y valores necesarios para su desempeño social y productivo. Lo que necesitamos nosotros con lo que es calidad educativa, ¿no? Y hablando un poco acerca de los antecedentes referente a ello, ya algo lo ha mencionado, ¿no? En el ámbito administrativo, una de las formaciones mencionaba que históricamente hablando, ¿no?, el tema de calidad surge pues en la época antigua,
¿no? Ya viendo en el ámbito de los negocios, incluso existen referencias anteriores donde mencionaban que el trabajo, por ejemplo, del arquitecto tenía que ser responsable en la construcción o en la edificación si existiese alguna situación que dificultase una excelente estadía del que contrataba los servicios, o en algún caso llegaba a morir el dueño de la construcción, ¿no? Se les hacía cierto castigo al arquitecto. Desde ahí empezamos ciertas situaciones de medición de calidad, ¿no? Con lo que es la inspección, el control que alguien mencionaba, ¿no? Y lo que nosotros en el ámbito educativo lo hemos visto justamente con la UNESCO. Ya, vamos a ver esto en la siguiente sesión, porque la UNESCO nos permite ver justamente este procedimiento de calidad en educación. Porque en un inicio, si bien ha tenido ciertos antecedentes en el ámbito de negocios, posteriormente este procedimiento de calidad ha tenido en diferentes espacios, ¿no? En este caso, en el espacio educativo, que en la siguiente sesión lo vamos a desarrollar. Bueno, vamos a quedar acá. Tal vez alguien quisiera intervenir. Bueno, entonces nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan muy buena noche. Buenas noches, doctora, y un gusto verla nuevamente, doctora. Muchas gracias. Igualmente. Doctora, Hasta buenas luego, noches. doctora, gracias. Saludos a Hasta todos. luego. Muy buenas noches a todos. Buenas Hasta noches, luego, doctora. doctora. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Muy buenas noches.